Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a cambiar la pantalla de un iPad Pro 11 pulgadas. Aplicamos 90 grados Celsius, tiempo de 4 minutos. Insertamos una púa metálica para abrir hueco. Luego, con la ayuda de una carta de plástico, vamos a cortar el adhesivo. Para facilitar el proceso, podemos utilizar alcohol isopropílico o limpiacontactos. Esta pantalla funciona perfectamente, pero tiene una grieta por medio. Con mucho cuidado cortamos el adhesivo. Hay que tener mucha paciencia. Es un proceso donde se tarda bastante tiempo. Para levantar la pantalla correctamente, el truco consiste en calentar muy bien la pantalla. Cuando la pantalla se enfría, hay que aplicarle otra vez calor. Utilizamos púas de plástico para seguir avanzando. Siempre hay que intentar levantar estas pantallas sin romperlas. De esta forma vais a coger mucha experiencia. Muchas veces no va a tocar trabajo en placa, cambio de batería o módulo de carga. Si no dominamos esta técnica a la perfección, podemos perder muchos clientes. Vamos a comprobar la pantalla. La pantalla funciona correctamente.
Utilizamos un destornillador tipo estrella y retiramos los dos tornillos. Con la ayuda de una herramienta de plástico, quitamos el protector metálico. Vamos a aflojar los 3 tornillos y retiramos la chapa de metal. Este paso es muy importante. Si no retiramos el conector de la batería, podemos dañar el iPad. Utilizamos una púa de plástico para separar la placa base del conector de la batería. Ahora podemos levantar los 4 conectores que lleva la pantalla. Por fin, separamos la pantalla del chasis. Aflojamos los 2 tornillos y levantamos la chapa de metal. Es el momento de colocar los 2 conectores a la nueva pantalla. Apretamos los tornillos y listo. Antes de pegar la nueva pantalla, tenemos que comprobar el correcto funcionamiento. Aplicamos 80 grados Celsius para despegar el flex de arriba. También le podemos aplicar un poco de alcohol isopropílico. De esta forma se va a despegar mucho más rápido. Lo vamos a colocar en la nueva pantalla. Para pegar la nueva pantalla, vamos a utilizar una cinta espumada. De esta forma, conseguimos que el polvo y la humedad no pase dentro. Para pegar bien esta espuma, tenemos que aplicarle 80 grados Celsius, tiempo de 4 minutos. De esta forma, vamos a conseguir una buena unión. Ahora es el momento de conectar la pantalla y después retirar la púa de plástico. Para fijar la batería, tenemos que apretar el tornillo. Colocamos la chapa de metal y apretamos los tornillos. Ahora vamos a colocar el último conector.
Apretamos los dos tornillos y colocamos la pantalla. Vamos a retirar el plástico protector que lleva la cinta doble cara. Presionamos la pantalla y le vamos a aplicar calor. Utilizo una pistola de calor a 80 grados Celsius, tiempo de 4 minutos. Una vez la pantalla pegada, vamos a comprobar el dispositivo.